Estados Unidos adelantó que logró el consenso en la OEA para desconocer la reelección del dictador venezolano Nicolás Maduro. Estados Unidos logró apoyo en la Organización de Estados Americanos, OEA, para votar una resolución que desconozca la reelección del dictador chavista Nicolás Maduro en Venezuela y abone el camino para suspender al país del organismo regional, según confirmó este domingo el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo. Tenemos los 24 votos para aprobar el temario y los 18 para apoyar y pasar la resolución en la Asamblea General de la OEA que empieza el lunes, dijo a la agencia AFP el diplomático, precisando que este es un paso hacia la suspensión de Venezuela del organismo por ruptura del orden democrático. Trujillo declinó decir cuáles son los países, pero señaló que se prevé presentar una resolución sobre Venezuela el mismo lunes. Va a hablar de los temas humanitarios, de que nadie va a reconocer las elecciones como legítimas, y va a hablar sobre el tema de la suspensión de Venezuela de la OEA, adelantó. Pasar la resolución es el primer paso para llegar a pasar la suspensión, añadió. El borrador de temario de la 48ª Asamblea Anual de la OEA, que se realizará el lunes y martes en la sede en Washington, ya incluye en su punto 24 tratar la situación en Venezuela. Pero la inclusión del tema en la agenda oficial de la cita debe ser aprobada por 2/3 de los Estados miembros en una votación prevista a primera hora del lunes. Las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelecto, fueron boicoteadas por la mayoría de la oposición venezolana y desconocidas por Estados Unidos, que las denunció como una farsa, así como por la Unión Europea, 13 países latinoamericanos y Canadá. La situación en Venezuela ya fue protagonista de las discusiones de las dos últimas asambleas generales de la OEA, en el balneario mexicano de Cancún el año pasado y en Santo Domingo en 2016, pero nunca como parte del temario oficial. La OEA cuenta con 35 miembros, aunque solo 34 están activos puesto que Cuba no participa. Para que la OEA adopte una resolución sobre Venezuela se debe contar con mayoría simple de sus 35 estados miembros. Con información de AFP. Fuente F. Estados Unidos adelantó que logró el consenso en la OEA para desconocer la reelección del dictador venezolano Nicolás Maduro. Estados Unidos logró apoyo en la Organización de Estados Americanos, OEA, para votar una resolución que desconozca la reelección del dictador chavista Nicolás Maduro en Venezuela y abone el camino boicoteadas por la mayoría de la oposición venezolana y desconocidas por Estados Unidos, que las denunció como una farsa, así como por la Unión Europea, 13 países latinoamericanos y Canadá. La situación en Venezuela ya fue protagonista de las discusiones de las dos últimas asambleas generales de la OEA, en el balneario mexicano de Cancún el año pasado y en Santo Domingo en 2016, pero nunca como parte del borrador de temario de la 48ª Asamblea Anual de la OEA, que se realizará el lunes y martes en la sede en Washington, ya incluye en su punto 24 tratar la situación en Venezuela. Pero la inclusión del tema en la agenda oficial de la cita debe ser aprobada por 2/3 de los Estados miembros en una votación prevista a primera hora del lunes. Las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelecto, fueron para suspender al país del organismo regional, según confirmó este domingo el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo. Tenemos los 24 votos para aprobar el temario y los 18 para apoyar y pasar la resolución en la Asamblea General de la OEA que empieza el lunes, dijo a la agencia AFP el diplomático, precisando que este es un paso hacia la suspensión de Venezuela del organismo por ruptura del orden democrático. Trujillo declinó decir cuáles son los países, pero señaló que se prevé presentar una resolución sobre Venezuela el mismo lunes. Va a hablar de los temas humanitarios, de que nadie va a reconocer las elecciones como legítimas, y va a hablar sobre el tema de la suspensión de Venezuela de la OEA, adelantó. Pasar la resolución es el primer paso para llegar a pasar la suspensión, añadió. El